Vida. Muy bien, maestro, bienvenido a Proyecto Doctoral 4, a nuestra séptima clase. Bienvenido nuevamente, me da mucho gusto que estés aquí conmigo. De igual forma, ojalá que la profesora Iguanile pueda conectarse, ya ves, con estas dificultades de la tecnología. Bien, habíamos retomado el tema de la oralidad que habías dicho, este tema de las comunidades, los temas también eh, de todo el pensamiento de la comunidad de los pueblos. Lo que sí es importante, profesor Sapi, que ya le hemos platicado aquí, que hemos refutado ya lo que fue la Escuela de Frankfurt de 1924, al igual que la Escuela de Viena. eh, Hemos refutado también que la ciencia también surge de la comunidad, pero Disculpe, tampoco, disculpe, disculpe, maestro. sí, ¿Podrías aumentar un poquito la página? Porque está, para mi edad, no se ve, están danzando las letras. a ver, vamos a ver aquí, espérame tantito. ¿Cómo lo ves ahí, Ah, profesor Sapi? está mejor, 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 mejor. Ah, excelente, muy bien. Entonces, bueno, yo creo que ya está grabando. Bien, sí, como te había comentado, profesor, eh, tampoco no todo es ciencia, también es importante no perder de vista este tipo de, se podría decir, de esencias de la descripción. No todo tampoco es ciencia, pero tampoco, no todo es tan ajeno a la ciencia. Recuerda que revisamos al profesor Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación, donde hablaba de aquellos mitos precisamente que envuelven al método científico. Uno de esos mitos es que pues no, la ciencia pertenece nada más a un grupo intelectual, pero no es así. Todos pueden hacer ciencia, todos pueden hacer un método científico siempre y cuando sigan unos pasos, ¿no? Como en el caso de lo que estamos haciendo de la tesina. Ahora bien, precisamente ese punto del concepto de la comunidad, también es importante el papel de la universidad. Ustedes están dentro del ámbito universitario y ese precisamente es el papel intelectual de la propia ciencia. Pues bien, en esta séptima clase, que la lectura la voy a subir ya en estos días, vamos a ver a dos profesoras de allá de La Mancha, de España, la profesora Alicia, la profesora Ángela. Vamos a revisar precisamente uno de los grandes temas de este siglo XXI, el aprendizaje basado en problemas. Se trata precisamente que empecemos, eh, tanto los profesores como los propios alumnos, que se llegue a una solución de problemas. Es decir, el aula de clase o el propio investigador o el propio docente no solamente debe de dar respuestas, sino también dudas. Aquí, abusado, profesor Sapi. eh, el docente no solamente debe dar respuesta, también hay que empezar a dar dudas. A través de la duda, al igual que, por ejemplo, los movimientos sociales que comentaste en Panamá, surgieron a través de la duda, no a través de respuesta, porque la gente fue ahí buscando respuestas. Si tuvieran respuesta, ¿para qué hacer una manifestación? ¿No? Es decir, ¿hasta qué momento precisamente ese movimiento de dudas puede generar cierta reflexión? Entonces, este libro lo voy a poner a la plataforma para que ustedes lo vayan revisando, el aprendizaje basado en problemas, como se conoce. Pues bien, vamos a dar inicio, profesor. Al igual que habías comentado algo de el concepto de la oralidad de este colombiano. ¿Quieres terminar de comentar algo, profesor Sapi? Tu audio, profesor Sapi. Ahora sí. Es un libro de historia que me parece, déjame ver. De hecho, vi en la biblioteca que me compartieron, bienvenida, profesor Iguanili, vi por ahí un libro que decía La educación en Panamá. Me parece que estaba del lado izquierdo de su biblioteca. La educación en Sí, Panamá, había un libro. sí, es un libro que hace un recuento, una historia de educación en Panamá, todo su proceso histórico. Está, Está muy, muy interesante. Este es un libro está interesante. que me parece
lo que siempre, hay cosas que ocurren como siempre hemos dicho, en el camino vas encontrando cositas. Esto justamente, por ejemplo, cuando me llamó mucha atención la palabra episteme. Wow. ¿No? Y cuando empiezo a ojear, yo creo que en la clase hemos tocado muchas veces en el principio, ¿no? Pero lo hice pensando para mi tesis, ¿no? Porque me apoya a nosotros decir la cultura indígena, por qué el pensamiento llegó a decir que estamos muy retrasados, ¿no? Que hoy se ha retornado con nuevas perspectivas. Eso es interesante. Entonces, yo creo que la oralidad está siendo retomado nuevamente como una de las fuentes de investigaciones esenciales. Y yo creo que ocurre en todos los sucesos del ser humano, de la sociedad. Las cosas que antes se decía que no era válido, por el tiempo se va justificando su validez, ¿no? Porque también las ideas que vamos desarrollando, el conocimiento que vamos eh, adquiriendo, nos da hoy, como está ocurriendo con nosotros los investigadores cunas, ¿no? O sea, es decir, estamos reinterpretando a nuestra manera. Ya, lo que siempre me hace la idea, estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Decir, ahora voy entendiendo, voy captando, ¿no? ¿Por qué la antropología nos piden a nosotros, si van a ir a un campo, dejen no nos gane la emoción, porque se inventó para otro. Así. Esa es una lectura que nos va a dar reflexiones muy interesantes para nuestra investigación de ahorita y para posteriores. Totalmente, profesor Sapi. Recordando ese punto, fíjese que la palabra creencia significa en griego, este, la palabra creencia significa en griego pistis, así se dice en griego pistis. Recuerden que, por ejemplo, el pensamiento de Platón fue totalmente un pensamiento vertical. Lo que se quiere, lo que se pretende es que se dé un conocimiento horizontal, que todos participen. Es decir, el conocimiento no viene, eh, no es que llega un Dios lo dé, ¿no? Tipo como el mito griego de Prometeo, etcétera, sino el conocimiento es una construcción del individuo, del sujeto, por buscar respuestas. Porque al final de cuentas, cuando nos hacemos preguntas, es que queremos llegar a una conclusión, a una respuesta. Platón tiene un mito que se llama el mito de la caverna, ya ves que le hemos Mm. platicado aquí, es un tema epistemológico, de hecho. Platón en el libro de la República, el libro séptimo, donde aparece precisamente el mito de la caverna, Platón habla sobre desechar la pistis. La pistis es creencia o fe, como se conoce en griego, del griego al español. Pero la mayoría de nosotros vivimos a través de creencias. Las comunidades viven a través de muchas creencias. Entonces, un investigador, recuerda, profesor Sapi, profesor Iguanili, tiene que volver al concepto, se podría decir, holístico, ver la totalidad también del aspecto, pero también un poco en etnográfico, ¿no? Recuerden, estudiar la cultura, la etnografía estudia la cultura. Entonces, debemos de regresar a ese punto, porque ¿dónde está precisamente todo el material? En la sociedad, ¿no? Un científico, que usted está en eso, en el método científico, no vive pensando el mundo desde un pupitre, vive pensando el mundo desde la interacción con los demás. Entonces, eso es precisamente lo que se vive, profesor Sapi, que tú comentas, el concepto de la episteme, que muy bien lo comenta ese libro que acabas de comprar, que se ve un libro muy interesante, profesor Sapi. Sí, 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 es un tema, aunque no es directamente del tema que estamos tratando, pero de eso se trata, ¿no? O sea, buscar alternativas que nos abran un poco más la periferia de nuestra idea, nuestra vista, ¿no? Entonces, eh, pero ocurre que el libro que usted nos recomendó leer la semana, hay una parte en que dice, hace dos ejemplos, ¿no? De dos escritores que pareciera ser que él llevó iba, no sé, a Alemania, un libro de un escritor Molina, y el otro compró yo creo que era no me acuerdo ahorita, de filosofía, algo, que no tiene nada que ver, pero él descubre en el camino, wow, esos dos libros en el fondo se trataba sobre el silencio. ¿No? Entonces cada uno cosecha lo que va sembrando, ¿no? Lo que va adquiriendo, va interpretando a su manera. Al fin y al cabo,
al fin y al cabo yo creo que es esto, lo que vamos a acumular. Nosotros interpretamos nuestro mundo según la información que tenemos nosotros. Entonces me parece, así que cuando vi ese libro yo dije, wow, no tiene nada que ver directamente, pero como un indígena haciendo investigación, y me imagino que ocurren muchos indígenas, nos da una idea, una perspectiva interesante para un refrescar, ¿no? Nos apoya para pensar en eso. Totalmente, profesor Sapi. En este mundo contemporáneo hay todo excepto silencio, ¿no? Yo creo que en este mundo contemporáneo escuchamos sin fin de ruidos, pero hace falta apelar un poco al silencio, ¿no? Es decir, muy bien comentó Wittgenstein, este filósofo del Círculo de Viena, filósofo extraño también, que escribe el Tractatus Lógico-Filosóficos de 1921. Él decía que todo lo que quería decir lo dijo en el silencio, decía Wittgenstein, ¿no? Entonces, el silencio, recuerden que en música, el silencio marca pautas, ¿no? Por ejemplo, en música se maneja mucho el silencio, ¿no? Entre las notas musicales. Por lo tanto, el silencio también marca pauta de movimiento de la música. El silencio tiene tiempo, 4 tiempos. Totalmente, tiene muchos tiempos, ¿no? Entre do, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, ¿no? Como se dice al revés las notas musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Esto me sonó a Mozart, profesores, me sonó a Mozart, a Beethoven, etcétera, etcétera. Profesor Iguanile, bienvenida. Veo que ya te quitaste tus gafas, pusiste tus gafas. Bienvenida a esta sesión. Nada más haz la corrección de lo que te acabo de decir en la primera sesión. Súbete a tu trabajo donde corresponde, profesor Iguanili. Me parece que te estás Sí, sí, revelando. buenos días. Muy buenos días. Es que esta máquina desde la mañana está actualizando y cuando abrí documentos me abrió todos los documentos y ahora volví de nuevo a limpiar y eso me hizo demorar mucho, así que estaba un poco estresada. Pero sí escuché sus observaciones, me voy a quedar un ratito más para volver a reenviarlo, no hay problema. No sé si, como hemos estado una semana sin contacto, un amigo que siempre me hace la limpieza de la compu, ha sido imposible, pero sí, como esta computadora es la máquina que uso para todo, creo que la memoria se le fliqueteó. Tengo que hacer una limpieza. ¿Y qué Sí, marca, sí, gracias. y qué marca es tu computadora, profesor Iguanili? Lenovo. Lenovo. Deberías de comprar, bueno, un consejo que te doy como tu profesor, deberías de comprarte las máquinas HP, que son máquinas de Estados Unidos. Bueno, ustedes son, la globalización está ahí, entonces las... Sí, ahí hay una aquí, pero lo usa acá mi colega Diguar, lo tiene usando ya, y yo uso esta, que es la que yo uso para mis trabajos personales. Sí, yo creo, ¿sabes qué pasará, profesor Iguanili? Que, por ejemplo, esta computadora que tengo aquí, esta computadora HP tiene memoria RAM de 8. Entonces, el movimiento es rápido y tiene, pues, prácticamente una memoria grande. Entonces, te recomiendo, profesor Iguanili, que le inviertas unos dólares para comprar una buena computadora de HP para que le hagas la competencia a SAPI, porque SAPI trae la buena computadora. Tú deberías de traer esa computadora. Y no sé, profesora, te recomiendo que te compres una buena computadora HP. Son las mejores y sobre todo en temas académicos, porque lo vas a ocupar, profesora. Vas a dar clases en línea, conferencias, trabajos, etcétera. La Lenovo, pues, tiene poca memoria RAM, como se dice en términos tecnológicos. Muy bien, profesora Iguanili. Adelante, adelante. No, está bien, gracias. Voy a ver si busco un presupuesto para comprar otra máquina, porque Sí, nada más es la recomendación que te doy, profesor Iguanili. La recomendación es eso, se toma o pues prácticamente eso es, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra herramienta del trabajo, el hardware, como se dice, ¿no? La parte física de la tecnología, el hardware. Pero muy bien.
Bien, profesor Iguanili, las observaciones ahí están. Corrige algunos puntos. Recuerden, profesores, ya estamos en las vísperas del final. Ya van a terminar ya su doctorado. Ánimo, por eso es el proyecto doctoral 4. Ya está, un recorrido amplio, un recorrido didáctico, y ya cuando termine ya van a extrañar prácticamente las clases. Oh, yo me acuerdo con este filósofo loco que nos hablaba del círculo de Viena, me acuerdo. Van a extrañar precisamente ese punto, pero es para que lo lleven a cabo. Entonces, muy bien, profesores, vamos ya con el concepto de hablar precisamente de la educación basada en proyectos, que el proyecto es la investigación. Bien, aquí pueden ver una iconografía de la época de la Edad Media. Estamos hablando que la Edad Media inició con lo que fue el Renacimiento carolingio a partir del siglo IX, después de Cristo, con Carlos Magno, que fue el emperador de Europa. De ahí viene lo que fue Renacimiento carolingio, ¿no? Con Juan Escoto, con el propio Boecio, el propio Petrarca, Francesco Petrarca, etcétera. Surgió un proceso de la Edad Media. ¿Cómo era el proceso de la investigación en esa época? Y lo comentan también las autoras. Recuerden que siempre va a haber un gran dilema. ¿Quién posee la verdad? Ese es el gran dilema que surge a través del mundo contemporáneo. Aunque hay muchas contradicciones, porque, por ejemplo, unos dicen, bueno, no hay verdades, hay muchas verdades. Eso es una verdad, ¿no? Es decir, no existe una verdad, esa es una verdad también, ¿no? Al final de cuentas, caemos en un concepto en decir, bueno, si tú me vienes a decir que la verdad es relativa, también es una verdad, ¿no? Si lo ven desde el punto de vista crítico, y eso son contradicciones que vivimos. Ahora, ¿qué pasa en el aula de clases? El alumno cuando llegaba, el profesor se sentaba en una cátedra. De ahí viene la palabra silla catedral, el que se sienta precisamente en una silla para dar sus clases. Recuerden que hay todo un proceso educativo de la Edad Media. Entonces, el profesor se la pasaba hablando, 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 como, bueno, tratamos de que todos compartamos, hablando, hablando en la clase, y el alumno llegaba un momento que se perdía en la didáctica. Entonces, se trata precisamente que el alumno también participe. Es decir, quien posee la verdad también lo posee el alumno, no solamente el profesor. A eso se le llamaba la educación basada en el profesor. Ahora se busca que la educación esté basada en el alumno, ¿no? Que el alumno también participe, como es el caso de ustedes, profesores. Participe. Yo no tengo la verdad absoluta. Poseo verdades filosóficas, pero no poseo la verdad absoluta. Nadie lo tiene, porque al final de cuentas hay finitud. Por lo tanto, esta iconografía es precisamente un factor importante, pero también no perdamos de vista, profesores, no seamos iconoclastas. Esa palabra es griega, iconoclastas. Significa el rechazo a las imágenes. ¿A poco no? En una aula de clases, lo que abunda son las imágenes. Claro, a través de la imagen uno aprende. Por lo tanto, no seamos iconoclastas. Rechazo de imágenes. De hecho, los que son iconoclastas por ahí son los mormones, los cristianos, los testigos de Jehová, los pentecostales, son iconoclastas, rechazan la imagen. Nosotros no. Nosotros aceptamos la imagen porque aprendemos y ubicamos precisamente un aprendizaje. Cada vez que hablo de mormones, profesor Sapi, me acuerdo de este joven Lenin que anda por ahí en la selva, en la Amazonía. Me acuerdo, no sé por qué me viene a la mente el joven Lenin. Lo tengo aquí en la cabeza, no lo conozco, pero lo tengo en la cabeza. Bien, iconografía, iconoclastas, temas importantes de este tiempo. Muy bien, vamos ya con la siguiente, la primera tesis. Aquí precisamente ABP, como se conoce, el aprendizaje basado en problemas, aquí se convierte precisamente, vienen nuevos roles del profesor. Recuerden que hay roles del docente del siglo XXI. ¿Qué rol debe tener el profesor? Un investigador, como lo que están haciendo aquí, tratar de ir trabajando. Estaría muy bien, profesor Sapio, profesor Iguanil, que hicieran ustedes un cuento, que inventaran personajes como una obra de teatro y a través de eso exponer qué es lo que piensan y qué es precisamente lo que se puede llevar a cabo. A eso se le llama educación aplicada. Recuerden que, por ejemplo, en temas de filosofía
se habla ya de una educación, de una filosofía aplicada. Por eso está filosofía para niños, por eso están los cuentos de filosofía, porque eso es filosofía aplicada, porque llega a todo mundo. A veces un escritor se debe de preguntar, ¿mi obra a quién va dirigido? Si va dirigido a puros intelectuales o para todo público. Por lo tanto, aquí el aprendizaje basado en problemas, el docente se convierte solamente en investigador, sino en un tutor, ¿no? Y precisamente se busca que el alumno por sí mismo empiece a desarrollar un aprendizaje más significativo para su vida, porque se trata de eso, que sea significativo, que no se pierda nada más en el aula de clases. Entonces, no pierdan de vista, profesores, ABP, aprendizaje basado en problemas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, profesor Sapi, profesor Iguanili? Los veo muy serios, espero que no estén enojados el día de hoy, profesores, espero que no estén enojados el día de hoy. No, para nada, maestro, para nada. Al contrario, recibiendo, reflexionando, La profesora estamos llenos Iguanili, de, estamos llenos de problemas, así que es mucho trabajo. sí, exactamente. Uno, por ejemplo, diría, bueno, profesor, pero ¿cómo educación basada en problemas si todo el mundo tiene problemas? En efecto, hay problemas a problemas, pero hay problemas también diseñados, pero también lo que se trata es que la persona resuelva sus problemas de vida. Y a veces no sabemos cómo hacerle porque no tenemos la metodología correcta. Queremos resolver un problema desde la masa, desde el volumen. Pero recuerden que decía René Descartes, el investigador de la filosofía científica del siglo XVII. Él decía, bueno, si quieres resolver un problema, empieza a dividirlo, ¿no? Bueno, el tema de mi pobreza, ¿no? Es decir, ¿cómo le hago para que salga de aquí? Bueno, voy a ir buscando un trabajo por partes. Luego voy a estudiar o luego voy a hacer esto por partes, ¿no? Como el tema de la migración, uno lo ve en masa, por ejemplo, aquí en México está durísimo, pero si lo dividimos bien, bueno, ¿por qué la gente se quiere ir? Ah, no solamente por el factor económico, sino simplemente se quieren ir de ese país porque no da seguridad a nivel global, etcétera. Entonces, dividir el problema. Se trata de que hay problemas a problemas, pero hay problemas provocados para un aprendizaje, ¿no? Eso es la cuestión que no lo pierdan de vista, ilustres profesores. Veo que la profesora Iguanili está muy seria el día de hoy. Ánimo, profesora, ánimo, son recomendaciones, no se No, enojen no, no, conmigo. es que, no, estoy reflexionando. Yo siempre escucho, pero cuando yo se lo he comentado, cuando estoy escuchando, yo estoy volando, ¿ya? Siempre me estoy como viendo como el futuro. Eh, bueno, la experiencia como bailarina, voy un poquito atrás y lo que usted comenta, que la educación, bueno, antes el estudiante pareciera que no tuviera, puede cerrar que me estás tú, siempre me quiere chifear, ¿vio? Por eso me quedo callada. Se me hace que el profesor Sapi es como político en realidad, profesora Iguanili, puro sabotaje. Sí, o sea, me sabotea mi... no, que la educación antes estaba pensando que el estudiante no habla, sino el maestro queda hablando, bla, bla, bla. Entonces, se consideraba o uno ve como docente que el estudiante no piensa, no reflexiona, no, solamente está oyendo. Y ahora no, el joven de hoy critica, el joven de hoy tiene ansiedad de decir, pero no le permitimos, porque esa educación vieja nos marcó, entonces el maestro queda bla, 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 bla. Yo en realidad me aburro cuando un profesor queda hablando mucho tiempo, porque yo digo, bueno, el estudiante tiene derecho a hablar y decir, comentar de la clase o de la vida del estudiante, más o menos para saber. Esto es entre paréntesis. En danza siempre sucede que los bailarines no hablamos. Hablamos corporalmente en el escenario, pero cuando queremos hablar, es muy difícil, no quieren hablar. Entonces, quedamos en esa etapa de que el artista es muy diferente, bueno, estoy hablando en danza. Y quieren exigir, pero no hablamos. Por ejemplo, ahorita estaba pensando, soñando un poco para el futuro, que tengo que hablar con mis colegas que tratemos de hacer ese ejercicio, que las niñas hablen.
yo lo practico, sinceramente lo practico con las niñas cuando llegan a la escuela, cómo están, cómo se sienten, qué comieron. Bueno, me divierto. Y con las adolescentes también, cómo se siente, cómo le fue en la escuela, porque yo necesito que hablen de su vida. No solamente van a hablar, no solamente vienen a la escuela de danza a bailar. Es tan importante la parte humana, el amor, ¿no? Y ahorita estaba pensando si nosotros vamos al edificio nuevo, que entre comillas, que Panamá va a tener, la Ciudad de las Artes, nosotros tenemos que hacer una transformación de educación a nivel de danza. Y siempre aquí hablo con mi colega, qué significa transformación, que tengo una materia de para, ya se me olvidó esa materia ahorita, bueno, tiene que ver con la parte de la naturaleza. Entonces yo le decía a Diguar, tu coreografía no solamente debes crearlo dentro del aula de clase, tú tienes que salir, ir a buscar, danzar debajo del árbol, ir a buscar un río, o sea, tendremos que buscar una estrategia para que las niñas de danza tengan contacto con la naturaleza. Exposiciones que hablen sobre la danza, que no solamente están ahí, suba la pierna, estira el pie, ¿no? Bueno, yo siempre estoy pensando que quizás, y habló también, usted mencionó sobre las obras de teatro, es verdad, uno todos los días está haciendo obra de teatro, ¿sí? Actuando, porque en la vida está la tristeza, la felicidad, y en realidad uno está actuando 24 horas, ¿sí? Yo estaba actuando estresada y ahora ya estoy más alegre, porque estoy ya, la máquina se me compuso algo, y más adelante, como a las 10, iré con mi mamá, a lo mejor a comer pescado, estoy en otro escenario. Entonces yo creo que sí, realmente la educación uno lo tiene que ver desde ese punto de vista y construir cada día lo que es la parte humana, la parte sensible, el amor a lo que uno hace. Totalmente, profesora Iguanili. Prácticamente lo que se trata es un conocimiento horizontal, que podamos ir compartiendo cada uno sus puntos de vista. Y lo dices bien, al final de cuentas el cuerpo, bueno, actualmente hay por ahí una corriente que surgió en el siglo II, yo lo he estado estudiando. Hubo un filósofo alemán llamado Hans Jonas, judío. Hans Jonas huye precisamente del nazismo del siglo XX, viene a Nueva York, Estados Unidos, y escribió precisamente uno de los libros fantásticos que se llama El agnosticismo del siglo II. Fue una secta del siglo II, donde proponía precisamente que el lenguaje estaba por encima del cuerpo. Es decir, lo importante es el pensamiento y no el cuerpo. Y eso nos hace reflexionar ahora por qué este siglo XXI existe todo, pero no existen las condiciones para proteger el cuerpo. Por eso hay cirugías plásticas, por eso hay cirugía, por eso hombres están cambiando de sexo, porque no aceptan la materialidad. Yo creo que en factor de la danza que comentan, una forma también es que el cuerpo hable de su dignidad, ¿no? Cuidar lo que somos. Y deduzco precisamente yo como filósofo que ese es el agnosticismo del siglo XXI, ¿no? El rechazo al cuerpo y la aceptación de la conciencia. Pero pues sin el cuerpo no vivimos. Sin el cuerpo yo no me muevo, yo no puedo dar clases, yo no puedo estar, yo no voy con mi esposa, no puedo salir. El cuerpo también se debe de dignificar y el cuerpo habla también, ¿no? Tengo hambre, sudo, tengo frío. Por lo tanto, tampoco no debe haber una superioridad de la conciencia sobre el cuerpo. Ambas tienen que tener cierto papel importante en temas de la formación. Entonces, cuidado con esas corrientes de la secta del siglo II que sigue sonando al siglo XXI, llamado el agnosticismo, ¿no? Y lo comentan bien, profesores, realmente lo que es este tema de el aprendizaje basado en problemas tiene que ver con eso, con ese tema de discutir, pero sobre todo de ir de la mano con un punto de vista. Recuerden que dices tú, bueno, profesor, pero yo ya tengo problemas en la vida, sí, pero este problema es nuevo. Este problema es para que tú crezcas y puedas solucionar tu dificultad. La mayoría de nosotros, y hablamos también, y me meto ahí porque no quiero caer en soberbia,
no sabemos cómo solucionar nuestros problemas de vida. La pobreza, que es un gran problema, también es un flagelo. La delincuencia, ¿cómo podemos solucionar este punto? ¿No? Nos vamos precipitando, o a veces no sabemos si es un problema, o a veces cuando uno es pobre no sabe que es pobre y piensa que el mundo es así. Entonces, para empezar hay que saber qué somos nosotros. Recuerden que decía el oráculo de Delfo, de estos 7 sabios griegos, conócete a ti mismo, ¿no? Nada en exceso. Todo este mito griego, este relato griego, va de la mano con esta cuestión. Es decir, nadie puede cambiar si no se conoce a uno mismo. Por más que exista precisamente políticos con sus propuestas, con un sinfín de enunciados que todo va a salir bien, etcétera, pues no es así. En primer lugar, yo creo que debemos precisamente trabajar una educación basada en nosotros mismos, pero también una educación basada en cómo salir de donde estamos, ¿no? Eso yo creo que es el principal meollo, como se dice en griego, arjé, el principio de poder salir. Igual, por ejemplo, aquí en México hay programas de becas que van a comunidades y les dan becas a la familia. Tomen, envíen a sus hijos a la escuela. Pues no lo voy a enviar, voy a ocuparlo para comer. La escuela, pues hay después. Es decir, por más que el gobierno pretenda regalar dinero, que así es, va a ser muy difícil salir de ahí porque uno no ha hecho consciente su condición, ¿no? Uno no ha hecho consciente su propia existencia. ¿Y cómo se logra eso? A través del aprendizaje, ¿no? A través de la educación, ¿no? Es decir, y preguntarse esas ideas desde el inicio. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me condiciona como ser humano? Y sobre todo, ¿hacia dónde quiero llegar? No, son preguntas filosóficas que deben vivir a la mano precisamente para lo que queremos ser, para lo que queremos lograr. Fíjense que hubo un médico canadiense, trabajó en Estados Unidos, llamado Howard Barrow. Howard Barrow se dio cuenta, de hecho, él era director de un hospital ahí en Estados Unidos. Se dio cuenta precisamente que los alumnos de medicina, después de, de estudiar la parte teórica, llegaban al hospital en sus prácticas profesionales y se dio cuenta que ellos prácticamente no sabían cómo llegar a una solución. Llegaba un paciente con ciertos síntomas y ustedes saben que un médico te hace un diagnóstico. A ver, ¿te duele ahí? ¿Qué comiste ayer? ¿En qué momento has caminado? Etcétera, un diagnóstico. Entonces, los alumnos llegaban a este hospital pues no sabían hacer un diagnóstico, no sabían prácticamente cómo solucionar. Entonces, ¿qué hizo Howard Barrow? Llegó a su aula de clases y llevó un pequeño pizarrón. Y en vez de anotar el tema de hoy o dar, por ejemplo, algunas ideas, dijo, a ver, este es el problema del día de hoy. Esta señora llegó con estos síntomas el día de hoy. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué respuesta podemos dar? Cada quien iba levantando la mano. En primer lugar, le dio oportunidad para que el joven alzara la voz y luego empezó a dar respuestas. Howard Barrow fue el creador del aprendizaje basado en problemas. Vean, el aprendizaje basado en problemas. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, que nos comenta aquí precisamente las autoras. Ahora, con el aprendizaje basado en problemas, es que la aula de clase se convierte en un diálogo constante, en un proceso precisamente, ¿no? Lleven dificultades. A ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Ah, profesor, yo opino esto. Impresionante. Si los políticos aplicaran el aprendizaje basado en problemas, yo creo que otro gallo nos cantaría en América Latina, otro gallo nos cantaría en Panamá, profesor Sapi, con esos vinos, con esos champán que se toman los diputados que se van a ir a Miami. Ahora, en agosto, se van a ir a Miami a comer puro robalo, puro caviar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, precisamente ese es el tema de el aprendizaje basado en problemas del doctor Howard Barrow, el médico de Estados Unidos. Bien, ya para ir terminando, profesores, aquí precisamente se propone, si alguien lo quiere llevar a cabo, pequeños grupos para ir discutiendo sobre el tema de ese día, claro, facilitador, y precisamente se adquiere, es decir, ¿qué debe de hacer el profesor? Llevar un tema al aula, un tema que genere
detonación, un tema dinamita. Recuerden que dijo Nietzsche llegó a decir, yo soy dinamita, ¿no? Como explotar, etcétera, ¿no? Entonces, llevar temas de reflexión para completamente llevar a cabo un buen énfasis en el tema investigativo. Déjenme cerrar rápidamente, profesores, les envío otra vez la liga ya para terminar al 15 para las 9. ¿Qué les parece? Ahorita les envío otra liga, profesores.